En la calle 42, con Bryant Park, en Nueva York, hay un reloj gigante que deja ojiplático a todo el que pasa por ahí. Es el reloj de la deuda pública de los Estados Unidos, que recuerda a todos los transeúntes cuánto deben los americanos en cada instante. Si hubiéramos pasado por ahí en el momento de hacer este reportaje, veríamos 30.358.253.372.526 dólares. En España no tenemos un reloj a pie de calle en Madrid que nos recuerde cuánto debe el Estado, pero si lo tuviéramos, la lectura también sería escalofriante. 1.424.467 millones de euros. Así cerró la deuda pública española a finales de 2021, un 118% del PIB, que en realidad es menos que en septiembre de 2021, cuando la deuda pública PIB estaba en el 121%. ¿Cómo puede haber reducido el Estado su mastodóntico endeudamiento? La respuesta es la inflación, el gran aliado de los gobiernos endeudados. La historia es una de las mejores maestras, por eso viajemos hasta los años 40 para ver el caso del Reino Unido. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido tenía una deuda PIB del 250%. Había tenido que pedir mucho dinero prestado para financiar la guerra. Pero fíjense, en los 30 años siguientes, Reino Unido hace algo y consigue que esa ratio se desplome desde el 250% hasta el 50%. Sorprendente, ¿verdad? Pero para enrevesarlo todavía más, ¿qué tal si les digo que aunque esa ratio cayó, su deuda en términos nominales se disparó en esos 30 años un 137%? Esto solo tiene una explicación. Teniendo en cuenta que el ratio deuda-PIB se calcula dividiendo la deuda nominal por el PIB nominal, esto solo puede ser porque el PIB nominal creciera más que la deuda. Y así fue. En esos 30 años el PIB en términos nominales aumentó un 1.200%. ¿Y qué es el PIB en términos nominales? Pues la cifra con la que se mide la producción de un país a precios de mercado, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Al calcularlo como porcentaje del PIB, el PIB cuando hay inflación generalmente sube de manera automática, porque el PIB es una variable que se calcula con el incremento real de la producción ajustado por los precios. Si tú tienes inflación, tu PIB nominal normalmente ya va a crecer. Eso quiere decir que una deuda que se mantiene constante comparada con el PIB va a ser más pequeña. La deuda sigue siendo la misma, pero el ratio de deuda cae. Es por eso que la inflación suele ser una de las mejores maneras o las más efectivas para reducir el ratio de deuda pública. Así, Reino Unido hizo magia en este gráfico, que gracias a la inflación su endeudamiento se hubiera reducido mucho más de la mitad. Y eso también, aunque todavía en menor medida, es lo que ha ocurrido en España. Los malos gobiernos y los malos ministros de Hacienda se ponen muy contentos cada vez que sale la inflación. Pero el efecto de la inflación en la deuda pública no es solo una ilusión numérica que se ve en la ratio deuda-PIB, también tiene efectos empíricos en las arcas públicas. Fíjense, por un lado, con la inflación, el Estado consigue que sus deudas valgan menos y por el otro, recauda más en impuestos que se aplican sobre rentas o productos cuyo precio ha subido por la inflación. Bien, vamos paso a paso. ¿Por qué las deudas de un Estado valen menos cuando hay inflación? Cuando hay inflación, lo que ocurre es que el valor nominal de cualquier variable empieza a perder valor. Esto es aplicable tanto a tus ingresos, ¿no? Si tú ganas 1.000 euros y la inflación es un 10%, quiere decir que estás perdiendo poder adquisitivo. Pero de igual manera ocurre con las deudas. Si tú debes 1.000 euros y la inflación sube al 10%, ese valor real de esas deudas empieza a caer. Pongamos un ejemplo. Si hoy pedimos un préstamo de 1.000 euros y cobramos 1.000 euros al mes, tendríamos que destinar el sueldo de un mes completo a devolver el principal de ese préstamo. Pero imaginemos que cuando vayamos a pagar ese principal, la inflación ha subido un 10% y nos han subido el sueldo también en base a esa inflación. Ahora estaremos cobrando no 1.000 euros, sino 1.100 al mes y seguiremos teniendo que pagar 1.000 euros de préstamo, que ya no es
todo nuestro sueldo mensual, sino solo un 90%. Ese ejemplo nos viene bien para explicar lo siguiente, que gracias a la inflación el Estado ingresa más para pagar deudas cuyo importe, como acabamos de ver, no ha variado por culpa de la inflación. Fíjense, cada vez que compramos un producto pagamos uno de los mayores impuestos indirecto. Estamos pagando el 21% de IVA, es decir, que si algo vale 100 euros estaremos pagando 21 en IVA. Pero si la inflación sube un 10%, ese producto pasa a valer 110 euros y por tanto ese IVA se calcula sobre ese precio que ha subido por la inflación. Y ahora, en lugar de pagar 21, estaremos pagando 23 euros con 10 céntimos. Y eso mismo también se aplica para el IRPF en sueldos ligados a la inflación. Se puede dar el caso que te suban tu empresa el sueldo un 10% para mantener tu nivel de vida, ¿no? Y cuando te llega la nómina, resulta que cobras menos. Dice, hombre, me suben el sueldo y ahora cobro menos. ¿Por qué es? Dice, bueno, porque la ministra de Hacienda no ha deflactado las tarifas del IRPF. Te puedes dar un salto de escalón y si te cobraban el 33%, pues ahora te cobran el 35%. Pero tu nivel de vida no ha mejorado, te mantienes igual. Ya entendemos por qué la inflación sirve para pagar la deuda pública, pero todavía quedan dudas en el aire. Por ejemplo, el papel de los bancos centrales. Sabemos que las instituciones monetarias son las encargadas de combatir la inflación por el daño que hace al poder adquisitivo de los hogares y de las empresas. Pero, ¿qué pasa cuando esa inflación llega en el momento justo para pagar las elevadas deudas que han acumulado los estados? ¿Qué hacen los bancos centrales? ¿Proteger a los ciudadanos o mejor a los gobiernos? No, yo creo que en última instancia eso siempre se acaba pagando. Nuestra definición de inflación es clara, 2%, simétrica. Ya sé que hay mucha gente que te dice con este nivel de deuda hay que licuar la deuda con inflación más alta. Siempre tiene efectos laterales que pueden acabar siendo más graves que el efecto beneficioso desde el punto de vista de lo que es la evolución del valor real de la deuda. Volvamos a Reino Unido en los 40. Durante la guerra, la ratio deuda-PIB, recuerden, se había disparado hasta el 250%. Pero lo que también estaba subiendo mucho era la inflación. Los precios entonces estaban repuntando a un ritmo del 17%, una inflación destructiva para el bolsillo de los británicos y que el Banco Central podía solucionar, según la teoría de la política monetaria, subiendo los tipos de interés. Sin embargo, fíjense en el gráfico. El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés en el 2% durante 19 años, desde principios de los años 30 hasta finales de los 40, aunque la inflación estaba disparada. ¿Por qué no subió los tipos de interés la vieja dama de Threadneedle Street? Lo hizo a propósito para dar rienda suelta a la inflación y así rebajar el suflé de la deuda gubernamental. Es una manera de hacer que los estados bajen su endeudamiento. De vuelta al presente, llevamos meses con una inflación por encima del objetivo en Europa, con los estados endeudados hasta las cejas por la pandemia y el Banco Central Europeo de momento sigue manteniendo los tipos intactos. ¿Está el Banco Central calcando la estrategia británica de los 40 de no subir los tipos para que la inflación pague la deuda? Es cierto que la inflación, como comentábamos, ayuda a un proceso de desendeudamiento. Los bancos centrales obviamente son conscientes de esto y podemos especular de que no mover los tipos es una manera encubierta de reducir los niveles de endeudamiento. No podemos afirmar de manera categórica que el Banco Central Europeo esté haciendo esto, principalmente porque su mandato es muy claro, es un mandato de control de la inflación. Saber si el Banco Central Europeo ha querido reflejar el milagro británico de los 40 es imposible, aunque Mariano Guindal tiene claro cómo se han combatido las crisis de deuda a lo largo de la historia. Tradicionalmente, todas las crisis de deuda se han pagado por la inflación. La deuda se paga con inflación y quien paga los efectos de esa inflación son ustedes, los ciudadanos que, paseando por la calle 42 con Bryant Park en Nueva York, se quedan sobrecogidos al ver que existen deudas con tantos ceros sin saber que al final serán ellos mismos quienes ayuden a pagarlas.